metodología en la cual van a estudiar y van a practicar y van a realizar ejercicios. No es como para aprender teología, sino es una metodología de prédica. Como son solamente 4 encuentros, 4 miércoles, y vamos a estar viendo en esos 4 miércoles partes de esta metodología, pues a lo mejor voy a ser un poco estricto, porque la idea es que podamos aprender esta metodología. No que después prediquen así igual punto por punto, sino más bien que puedan decir, ¿sabes qué? Esta herramienta me gusta, esta herramienta voy a usarla en mi preparación de la prédica. Entonces, hoy va a ser la parte como más teórica, pero ya después los otros miércoles pues va a ser mucho más práctico, mucho más de hacer tareas, de escribir y demás. Bueno, antes de eso vamos a orar y que Dios nos ayude. Cuando se le viene a la mente la idea de la predicación, ¿en qué piensan? ¿Qué piensan? Yo sé que van a pensar en el superpastor del domingo, pero obviando eso, ¿en qué piensan cuando le viene a la mente la predicación? ¿Qué es una prédica para ustedes? Compartir el evangelio. Compartir el evangelio. Predicación. Noel y luego Spurgeon. ¿Cómo dices? Noel y luego Spurgeon. Sí, no, ni modo, a otro nivel. Pues exponer la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios. Ok. Esto va a ser como una plática, o sea, no va a ser como un monólogo. Va a ser mucha plática, así que si hemos venido, pues hacer esa plática y en confianza. ¿Okay? Entonces, exponer la palabra de Dios. ¿Okay? Me gustaría compartirles algunas ideas de lo que no es una prédica. Pueden ser que haya elementos ahí que digamos, ¿sabes qué? Sí hay cositas que a lo mejor sí pueden estar dentro de la prédica, pero eso no constituye una prédica en general. ¿Okay? Por ejemplo, una prédica no es testimonio. Una predicación no es un testimonio, no es que yo me pare a dar un testimonio que tiene su lugar y que son muy buenos, pero una prédica en general no puede comenzar o no debe comenzar y terminar con un mismo testimonio. Una prédica no es para yo decir lo que yo creo sobre algún tema, sobre algo. La prédica es para decir lo que la Biblia dice que es. No es, ahí tú no vas a poner ni yo voy a poner mi creencia particular, sino lo que la Biblia dice, lo que la Biblia revela. Una prédica tampoco es una charla. Por sí, per se, no es solamente una charla. Tiene elementos de charla, pero no es una charla solamente. No es que tú te pares y comiences a hablar y de vez en cuando pongas un versículo bíblico por aquí, otro por allá. Una prédica tampoco es eso. Solamente. Una prédica, pues tampoco es un regaño. Tampoco se agarra el púlpito o se agarra el lugar de la predicación para regañar o para tirar pedradas, en el sentido de que, yo sé que fulanito está luchando con esto, pues voy a lanzarle una indirecta. O en Cuba sería una puya, voy a lanzarle una para que lo sienta, para que lo sufra. La prédica sí, definitivamente no es para eso. Si producto a lo que estamos hablando, o a lo que estamos exponiendo, pues el Espíritu Santo confronta el corazón de la gente, gloria a Dios. Pero intencionalmente uno no debe agarrar el púlpito para decir, fulanito está en tal situación, pues voy a poner esto para dañarle o esto para que se sienta mal. Una prédica tampoco es un discurso motivacional. Tampoco es una manera de llegar y hablar y levantar el ánimo a la gente y que las personas salgan excelentes. Eso tampoco es una prédica. Puede ser que dentro de la prédica hayan elementos de ese tipo, pero no lo es completamente. Entonces tampoco una prédica son chistes. Entonces puede ser que en algún momento de la prédica haya algo que, para como una técnica para como relajar el ambiente o para que las personas puedan entender algo. Pero una prédica que empieza con chistes y termina con chistes, pues tampoco es saludable. Tampoco es una arenga versiculera. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tú te paras y que empiezas a
porque la fe, o porque la salvación, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Y de ahí saltas a Apocalipsis, cuando venga a Jerusalén, y de ahí saltas a Isaías 53, y de ahí saltas a 1 Samuel 2. Cuando empezamos a exponer, y es versículo por aquí, versículo por allá y versículo por acá, no estás haciendo prácticamente nada. Porque la idea de la prédica o la idea de la exposición bíblica es transmitir un mensaje en concreto. O sea, por cada prédica el objetivo es que tú puedas transmitir un mensaje en concreto y que ese mensaje llegue al corazón de las personas. Entonces, ahorita sí, ¿qué es predicar? Entonces, de forma sencilla, predicar es un arte. Es un arte porque se puede uno preparar, de hecho se debe uno preparar, se debe uno capacitar, se debe uno como que pulir las habilidades que ya Dios nos ha dado, pero debemos ir puliéndolas día tras día y perfeccionar ese arte. O sea, predicar es un arte. Un arte que no es humano, es un arte profético. Profético en el sentido estricto. Profeta es portavoz de la palabra de Dios. O sea, lo que hacemos es nos preparamos, Dios nos da un mensaje y siempre la idea es que Dios nos da el mensaje. O sea, nosotros no exponemos, o los predicadores no exponen lo que en un sentido, me gusta esto hoy y voy a exponerlo, creo que está lindo y lo voy a exponer. Cuando Dios te da un mensaje para exponerlo, entonces es que tú lo expones. Ahí es donde es un arte profético. O sea, tú estás, o yo, estamos exponiendo la palabra de Dios, no exponiendo otra cosa. Entonces es un arte profético, lo pudiéramos dejar así solamente, muy sencillo, arte profético, pero lo expandir un poquito más. Arte profético de proclamar el mensaje de Dios con 3 puntos o con 3 aspectos. Es el arte profético de proclamar el mensaje de Dios, no tu mensaje, sino el mensaje de Dios, de forma fiel porque lo proclamas desde el punto de vista que Dios quiso que dijera, no desde tu punto de vista. O sea, hay que ser fiel al mensaje de Dios, y eso es ser fiel a la palabra de Dios, a la Biblia, de forma clara, hablarlo no de una manera en acertijos, o que las personas se queden, cuando tú hablas, que se queden, uy, ¿qué habrá querido decir esta persona? No, hay que hablarlo de una manera fiel, de una manera clara y de una manera que sea relevante para nosotros hoy. Porque en un sentido, cuando yo le presto atención a algo, por ejemplo en las redes sociales, pues es porque considero que es relevante para mí. Si no es relevante para mí, ¿saben qué le hago? Pues lo paso y busco otra cosa hasta que sea relevante. Y en este mundo que estamos sobresaturados de información, que información es la que sobra, pues debemos buscar en una buena prédica al menos estos 3 puntos. Y más con el sistema de prédica que hoy tenemos. Si, por ejemplo, leemos la primera predicación que Pedro hizo en Hechos, está en Hechos capítulo 2, ¿en cuántos minutos ustedes la leen? Hechos capítulo 2, esa es la primera predicación, viene el Espíritu Santo, las personas empiezan a decir que la gente está borrachos, y llega Pedro, y Pedro da su primer discurso y se convierte en 3.500 personas aproximadamente. ¿En cuántos minutos ustedes leen Hechos, ese pasaje de Hechos capítulo 2, que es solamente una franja de tu Biblia? ¿En 2 minutos? En 2 minutos Pedro predica el Evangelio. Y hoy nuestra cultura de predicación son 30, 45 minutos, 50 minutos. Entonces, en ese tiempo tenemos que intentar ser lo más relevante posible, lo más claros posible y lo más fiel posible. La fidelidad se basa en que tenemos que decir lo que la Biblia dice, no lo que nosotros digamos. ¿Okay? Entonces, tipos de prédicas a evitar. O sea, tipos de prédicas que a lo mejor la hemos escuchado muchas veces y que no son del todo fieles. Este tipo de prédicas no son fieles al mensaje bíblico. Primero, la predicación ebria o la predicación borracha. Este tipo de prédica es que usan la Biblia. Imagínense la ilustración de una persona, un borracho en un poste de luz o un faro, la usan más como para apoyo que para luz. Agarran un pasaje, un versículo de la Escritura
Y a partir de ese versículo, pues empiezan a decir lo que ellos quieren. Por ejemplo, mi primera prédica fue mi primera prédica nunca predicada, fue de David cuando mató a Goliat. Y la idea de la prédica era que las 5 piedras que David agarró y puso en su bolso y para la onda, representaban 5 cosas. Representaban, no recuerdo, pero me lo voy a inventar ahorita, representaba el amor, la fe, la pureza, la fuerza y no sé, 5 cosas. Y la bolsa representaba el amor. Todas esas cositas pues tienen que estar ahí unidas. Y con eso entonces David vence a Goliat y con eso nosotros podemos vencer hoy a nuestro Goliat. A lo mejor te parece buena la idea, a lo mejor te parece muy inspiradora la idea, pero no tiene nada que ver con lo que el pasaje está diciendo. No tiene nada que ver con lo de la Biblia y para nada era fiel a lo que el sentido de la palabra quería transmitir. Entonces, en ese sentido, yo iba a usar la Biblia más como para apoyo que como para luz, porque no iba a dar el mensaje que Dios quería que se diera. Entonces, y es algo también que, por ejemplo, yo pudiera decir, la piedra que mató a David es el temor, cuando hay una necesidad de que hay personas con miedo y ahí me saco de la manga, la piedra era el temor, pero cuando haga falta valentía, pues la piedra era la valentía, o cuando haga falta perdón, pues la piedra era el perdón, y con el perdón sí vas a poder matar a tu Goliat. Y es una idea muy bonita, pero es una idea que no tiene nada que ver con el pasaje, entonces es un tipo de mala predicación. La segunda es la predicación intelectual. Una prédica intelectual es aquella que hace bien, puede hacer bien lo que vamos a hacer hoy, el primer paso, hace bien el estudio del pasaje, pero se queda ahí, no es relevante. O sea, se queda solamente en la audiencia original, en la audiencia para la que fue escrita. Entonces, imagínate que, no sé, yo todavía, imagínense que ando en Cuba y platico por WhatsApp con mi amigo Pedro, y Pedro me dice, oye, ¿sabes qué? El precio de la gasolina aquí ha subido muchísimo. Yo, por ser su amigo, pues a lo mejor siento un poco de empatía, pero sinceramente, si estoy en Cuba con todos los problemas y rollos que tengo en Cuba, a mí no me interesa que el precio de la gasolina haya subido $1 en México. A mí lo que me interesa es que tengo hambre, tengo mosquitos, no tengo electricidad, no tengo agua. Eso no es relevante para mí, pero es relevante para él. Entonces, este tipo de prédica intelectual se queda nada más en la parte de, ¿sabe? Los judíos o los hebreos en ese momento estaban siendo esclavizados por Faraón. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿A dónde? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me sirve? Entonces, sí es parte de la prédica, pero si solo la prédica es eso, es ese conocimiento, pues carece de relevancia para nosotros. Una prédica no es solamente eso. De hecho, atrás, que se me olvidó, una prédica no es un estudio, no es un estudio bíblico. Eso es muy importante, estaba en el medio y lo vi. La prédica incluye estudio bíblico. Sí, hay que estudiar para la prédica, pero no es solamente estudio. Si te quedas solamente ahí, pues vas a llegar a lugares no deseados. Porque el objetivo principal de una predicación es que los corazones de las personas, que el Espíritu Santo use eso para poder moldear el corazón de las personas. Entonces, la predicación imperativa es aquella que hace bien el estudio, pero solamente se queda y lo pasa directamente a nosotros solos. O sea, no hay como una meditación teológica de la palabra, no hay un paso muy importante que tenemos que tener para no llegar ahí. Por ejemplo, vamos a suponer que estemos predicando de los 10 mandamientos y elegimos el mandamiento de no mentirás. Y ya. La Biblia dice no mentirás, eso ¿cómo se entiende? No mentirás, y por lo tanto, hoy lo que tienes que hacer es no mentir. Y en un sentido está bien, pero ¿eso te va a salvar? No mentir, ya si no mientes ya tienes tu camino limpio al cielo. Entonces, si hacemos eso solamente, pues nos vamos a convertir, la predicación se va a convertir en algo imperativo, en algo moralista, hasta puede ser legalista, porque vas a agarrar cosas de aquí y no las vas a pasar por el filtro del evangelio,
y va a ser desastroso, porque al final no le estás mostrando la gracia de Cristo a la gente. Entonces, como partimos del punto de que toda la escritura, según Jesús, en el libro de Hechos, el libro de Lucas, perdón, de los evangelios, todas las escrituras hablan de él, pues partimos de del principio de que todo pasaje se tiene que llevar a una prédica a la luz del evangelio. Si no lo llevas a la luz del evangelio, voy a tomar una palabra prestada que me gusta, si no llevamos los pasajes a la luz de la eternidad, pues la prédica se convierte en algo vacío, peligroso. Puede ser que sea borracho, puede ser que sea intelectual solamente, no sea relevante, o puede ser que la relevancia sea una relevancia manipulada, de tienes que hacer, sin ver a Cristo. Entonces, hay dos tipos de prédica por lo general, o dos modelos de predicación. El modelo paleta, este modelo es dulce y es adictivo, pero mucho carbohidrato, pero no tiene proteína. Entonces es este modelo que es de, te hace sentir bien, es de chistes, es de manipula, es de que, y no conduce a la verdad. O sea, sí te hace sentir muy bien, son predicadores muy carismáticos, tienen muy buena onda, pero tienen muy pobre teología. O sea, y a la hora, en el momento te hace sentir bien, pero cuando sale, pues eso no sostiene la crisis. ¿Qué provoca eso? Que personas inmaduras pues sean las que estén llegando, y es bueno que personas inmaduras lleguen a la iglesia, pero siguen inmaduras por los siglos de los siglos. Entonces, si siempre es lo mismo por lo mismo, si siempre es la leche, por decirlo de alguna manera, y no hay una profundidad teológica, pues siempre va a ser personas inmaduras, y la iglesia siempre va a ser una iglesia madura y nunca va a crecer. Pero una predicación centrada, una predicación buena, pues es como el iceberg. Lo único que se ve, lo único que tú ves en el púlpito con la presentación es la puntita nada más, es el bosquejo, es la homilética, la forma de presentarlo, pero la preparación teológica que hay, el estudio, la oración que hay que tener, o sea, hay muchas cosas que no se ven en la prédica, pero sí son necesarias. Ahorita, 3 principios saludables. Fíjense, yo tuve un profesor de predicación que era 3 puntista, que era de 3 puntos a 3 puntos. Hoy esta presentación está bastante de 3 puntos a 3 puntos. 3 principios saludables, ya esto ya sí es para ir entrando como en calentamiento. A la hora de nosotros acercarnos a la Biblia. Primero, la Escritura interpreta la propia Escritura. O sea, yo no tengo que ir a la Biblia a buscar, a redescubrir algo nuevo, a ver si encuentro la quinta pata del gato. Ya la misma Biblia, en las partes incluso que son un poco más oscuras de entender, pues esos pasajes que hay siempre se pueden interpretar a la luz de otros pasajes que sí están claros. La claridad del mensaje del Evangelio en la Biblia es enorme, o sea, es algo claro. Entonces, la Escritura interpreta la Escritura. No hay que venir, y no existe incluso hoy nueva revelación. ¿No? Yo tuve una revelación que se equipara a la palabra de Dios, eso no existe. La Biblia es el canon máximo para eso. Entonces, la Escritura siempre se interpreta a ella misma. No hay autoridad más grande por encima. Número 2. La Biblia tiene una sola interpretación. Puede tener varias aplicaciones, pero siempre un pasaje va a tener una sola interpretación. Ahora, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en que yo creo que la interpretación de este pasaje es X y bueno, yo lo veo más como Y. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que yo diga, esto es X y esto es Y, y las dos cosas estén de acuerdo cuando son totalmente opuestas. Entonces, un pasaje siempre va a tener una sola interpretación, y es por eso que el predicador tiene que esforzarse lo más que pueda según sus posibilidades y según pedirle sabiduría al Espíritu Santo para encontrar el significado del pasaje. Puede tener una sola interpretación y la tiene, pero puede tener varias aplicaciones. Ahí sí, a través de la historia de la iglesia, pues puede tener varias aplicaciones. Y por ejemplo,
el último salmo, el Salmo 150, que habla sobre alabar a Dios con pandero y danza, alabar a Dios con todos los instrumentos musicales, todo lo que respire, alabe a Jehová. De ahí podemos decir, o sea, que el principio base pudiera ser, hay que alabar a Dios con lo que tenemos. Y la aplicación pudiera ser, bueno, y eso ha sido discusión en la iglesia, increíblemente, con respecto en la historia de la iglesia. Unos dicen, ¿sabes qué? Solo la guitarra es el instrumento permitido. Y otros empiezan a batallar o empiezan a discutir si la batería se puede incluir en el culto. Y otros empiezan a decir, no, pero la guitarra eléctrica, no, pero la Biblia dice que solo con arpa. Entonces vamos a tener que hacer una empresa de vender arpas para la iglesia, ¿no? Y si el chofar por otro lado. Pero la Biblia, el principio que no cambia es, hay que alabar a Dios con todo lo que tenemos. Ahora lo otro son aplicaciones distintas que podemos aplicar de diferentes maneras. Entonces, y el tercer principio que me encanta mucho, este principio lo aprendí no de la Biblia, sino de un sistema, pero en ese sistema no se aplicaba bien, en este sí, en la Biblia, menos es más. O sea, cuando tú vas a dar un mensaje, y piénsalo en tu conversación, cuando tú quieres hablarle a alguien algo, ¿qué te funciona más? ¿Ser concreto o darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? ¿Cómo te entiende mejor la persona? ¿Si vas al punto o si divagas? Si vas al punto. Es de la misma comunicación. Incluso a veces, mis hermanos, a veces hablando, se puede dar a malinterpretaciones cuando estamos a lo directo. Imagínense cuando damos vueltas y damos vueltas. Entonces, en la prédica, menos es más. Si tú quieres hablar del amor de Dios, pues no hables no toques el infierno. O si quieres hablar de, a no ser que tu lógica y tu línea, pues Dios te esté llevando por ahí. O si quieres hablar de, no sé, de X, pues no tienes que estar saltando de punto en punto, porque cuando saltas de punto en punto, lo que estás haciendo, puede ser que la gente diga, wow, como se sabe versículo, o wow, mira que ha estudiado mucho, pero el mensaje se fue completo. O sea, y nosotros no queremos impresionar a la gente con nuestro speech. Nosotros lo que queremos es que el mensaje de Dios llegue. Entonces, menos es más. En una prédica hay solo un mensaje. Si en ese pasaje tú ves algo más, puedes dejarlo para otra prédica. Y una de las cosas más difíciles que tienen los predicadores es desechar cosas. Porque vemos y estudiamos, oye, qué frase más buena, esta la quiero decir. Y oye, qué frase más buena, y esta la quiero decir. Y a veces las dos no van por el mismo lugar. Entonces, tenemos que discriminar y decir, ¿sabes qué? Me voy a pegar a el mensaje que Dios me ha dado. Me voy a pegar la intención que Dios me ha dado para esta prédica. ¿Qué es lo que vamos a ver en este taller? Y hoy vamos a ver el primer paso. O sea, una prédica tiene que tener estos tres pasos. O debe tener estos tres pasos. Una buena prédica tiene que tener exégesis. La exégesis no es más que agarrar la Biblia y conectar con la primera audiencia. Ese es lo primero. Imagínense que estamos viendo a Moisés cuando cruza el Mar Rojo y la alegría del pueblo y todo eso. Pues ese pasaje, para predicarlo, tenemos que primero hacer exégesis. Y de esa exégesis es ellos entonces. Y de esa exégesis vamos a sacar lo que se llama idea exegética, que hoy vamos a llegar hasta ahí solamente. La idea exegética es solamente decir qué dice el pasaje. Es responder en una oración qué es lo que dice el pasaje. Eso es una idea exegética. Pero no es solamente qué dice el pasaje, la prédica, sino también cómo eso que dice el pasaje me lleva a Cristo, me lleva al Evangelio. Cómo eso conecta con el Evangelio, porque toda la Escritura apunta a Cristo, apunta a la cruz, apunta al Evangelio. Es transformado todo pasaje, pues a la luz del Evangelio cobra o amplía el significado que por sí solo está incompleto. Entonces, ahí en esa reflexión teológica que va a ser el próximo miércoles, y vamos a dar estrategias para ella, pues vamos a desarrollar la idea teológica, que es completar un poco más la primera idea que hicimos, la idea exegética.
Y luego cuando ya tengamos la exégesis, cuando ya tengamos la idea teológica, pues entonces ahí sí estamos listos para, ok, este es el mensaje, así actúa la gracia de Dios aquí, así la vemos, ahora esto lo voy a aplicar a hoy. O sea, ¿qué aplicación hay para mí en este pasaje hoy? ¿Qué puedo decir? Y ese es el puente. Y ahí vamos a desarrollar la idea homilética. La idea homilética es la idea final del mensaje. Es la idea que me va, de cierta manera, es la idea puente o la idea que va a permitir enlazar todos los 45 minutos del mensaje. Va a ser la idea que cuando las personas salgan el domingo de la iglesia o salgan de tu tiempo de predicación, de eso es de lo que se van a acordar. Si tú logras que ellos se acuerden de esa frase, ahorita en estos contextos, esa frase de marketing, si tú logras que se acuerden de eso, ya la lograste. Porque seamos sinceros, bueno, voy a preguntar para yo mismo auto deprimirme. ¿Cuántos se acuerdan de hace 3 domingos lo que yo prediqué? Yo estaba aquí con el día del niño. ¿Sí? No se preocupen, yo no me acuerdo. Entonces, ya se acordé, Gálatas capítulo 1, una libertad tan grande. Esa era la idea homilética, una libertad tan grande. Y entonces, si logramos, y es un trabajo muy difícil porque es tu frase de marketing. Vale. Pues antes de la cena, ¿no? Sí, no, por eso dije hace 3 domingos atrás. O sea, antes de la Santa Cena. Entonces, y si logramos recordar sí. alguna frase de una predicación de hace años, Ajá. se cumplió eso. Sí, se cumple eso. Sí, es la frase que el predicador hace énfasis y si te puede quedar marcada. Si se te queda marcada, pues ya la hiciste. Pero esa frase es difícil llegar a trabajarla. Es una frase que incluso se puede usar para dividir tu predicación. O sea, la predicación se puede dividir como en secciones. Esa frase puede ser como la división de tu prédica. A partir de ahora, cásenme la frase de idea homilética los domingos. Entonces, y me dicen, a ver, si lo puedo lograr o no. Pero hoy nos vamos a quedar con la idea exégesis. ¿Okay? Hoy lo que vamos a hacer es exégesis. Tips básicos para hacer exégesis. Tip que no te hace falta ChatGPT. Lo único que ocupas es la Biblia. O sea, este taller está diseñado para que solo con la Biblia puedas predicar. No con ninguna otra herramienta. Aunque hoy voy a dar un poquito de ayuda extra, pero solo con la Biblia. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es exégesis? La exégesis es sacar de la Biblia lo que ya está ahí. Simplemente eso. Tú vas a la Biblia, tú no vas a inventar, tú vas a sacar de la Biblia lo que ya está ahí. Y eso es lo primerito que tenemos que hacer nosotros como predicadores. O sea, eso es lo primero que debemos hacer. Deberíamos dejar a un lado, yo sé que luego va a venir la parte de conectar con Cristo, yo sé que luego va a venir la parte de cómo lo aplico, pero esas ideas debemos mantenerlas a raya hasta que hayamos hecho el proceso de exposición bíblica completo. Lo primero que tú y yo tenemos que identificar es qué está diciendo Dios. Eso es lo primero. Porque si no identificamos eso, la prédica va a decir lo que yo digo, no lo que yo digo. Y te voy a decir algo, cuando estás predicando, cuando estamos predicando, aparte de toda la audiencia que tú puedas tener, pues Dios está sentado ahí. Yo me hago esa imagen mental. Cuando yo estoy el domingo ahí, yo pienso que Jesús es uno más que está sentado ahí, mirándome y, híjole, qué presión. Yo siento más presión por eso que no por la gente. Entonces, paso número 1, lee la Biblia y ora. Lo primerito que hay que hacer, evidentemente, aunque es muy natural y claro que es lo primero, pero sí hay que leer la Biblia y hay que orar. Recuerden que la predicación es un arte profético, un arte en el que tenemos que entrarnos, pero a la vez depende de la oración, depende de lo que Dios quiera transmitir. No es solamente lo que uno quiere, sino lo que Dios quiera transmitir. Y mi recomendación es que si estás disponible, y hoy sí estamos disponibles, podemos tener acceso a muchas traducciones, que leas la Biblia en diferentes versiones.
para estudiar, para hacer este estudio, preferiblemente que sean Biblias en equivalencia formal y no en equivalencia dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos tipos de Biblia. Hoy tenemos acceso a dos tipos de Biblia. Unas Biblias que interpretan o traducen, más bien, traducen el griego y el hebreo palabra por palabra, casi que palabra por palabra. Esas se llaman o tienen el nombre de equivalencia formal. Ahí están la Biblia de las Américas, ahí está la Biblia textual, increíblemente está la Reina de Reina Valera también. Esas son Biblias de equivalencia formal. Y para un estudio, porque tú vas a estudiar las palabras, tú vas a estudiar el significado de las palabras, tú quieres ir a lo que la palabra está apuntando de verdad, no a la idea, todavía, no a la idea, sino a lo que el autor quiso transmitir más fielmente. Hay otras Biblias que son de equivalencia dinámica, que son las Biblias de, vamos a decir, más fácil lectura hoy. La Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la lenguaje actual. Esas Biblias son buenas también, pero para un estudio, pues, para una exposición bíblica, pues, al principio al menos, no son muy eficientes, o para este paso no son muy eficientes, porque esas Biblias traducen la idea. Esas Biblias, en vez de traducir palabra por palabra, pero su énfasis mayor está en agarran esto y traducen lo que quiere decir esto es tal cosa. Pueden arrojar luz, pero muchas veces esa luz se va demasiado lejos. Entonces, lo ideal es hacer esta primera parte en la Biblia de las Américas, en Biblias de equivalencia formal, y luego a la hora de predicar, pues sí predica en Nueva Traducción Viviente, sí predica en Nueva Versión Internacional, compara las versiones para que te entiendas, para que sea claro el mensaje. Recuerden, tenemos que ser fieles y tenemos que ser claros. Las dos cosas son importantes. ¿Ok? Y cuando estés leyendo el pasaje, pues anota las diferencias notables. En las versiones de equivalencia dinámica, pues tú lees una y lees otra y las diferencias son completamente, o hay mucha diferencia. Pero en las de equivalencia formal, las diferencias van a ser en palabras. Y cuando tú veas diferencias en palabras, quiere decir que esa palabra es problemática en el idioma original. Y vas a decir, ¿sabes qué? Tengo que esforzarme, o de alguna manera tengo que buscar cuál es la palabra en el original que están mencionando ahí. Y por qué entonces la Biblia de las Américas la traduce de una manera y la Biblia textual la traduce de otra manera. Casi siempre, en pasajes que son oscuros, el cambio de palabra en este tipo de Biblia pues va a arrojar mucha luz sobre el estudio que estemos desarrollando. Entonces, anota esos contrastes de palabras. Mira, aquí dice asesinó, aquí dice mató, aquí dice desvivió, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es importante. Número 2, descubre la línea melódica del pasaje. Los pasajes bíblicos son como una película. Tú tienes que entrar a esa película. Imagínate que te pases 1 hora y media viendo una película y que no entiendas ni otra. No sabes nada de ella, o sea, no entiendes por qué el personaje está haciendo X cosa, no sabes cuáles son los monólogos, qué es lo que está pasando. Similar sucede con la Biblia. Entonces, la Biblia, el pasaje, hay que descubrir cuál es el foco, cuál es su línea melódica, qué es lo que está transmitiendo ese pasaje, y eso se hace a través de discernir o encontrar el contexto del pasaje. El predicador debe permitir que el contexto de la Biblia y no nuestro contexto sea el que domine el estudio. Entonces, te voy a hablar de 2 tipos de contextos que sí puedes tener ahí con tu Biblia solamente. Primero, el contexto histórico, que se refiere, este es un poquito más difícil, hay que esforzarse un poquito más, a lo mejor hay que buscar un poquito en internet, pero a veces en la Biblia sí está claro. Se refiere a las circunstancias y situaciones que impulsaron la escritura del texto. O sea, cuando escribieron eso, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Quién mandó a escribirlo? ¿Por qué sucedió? Y se requiere entender un poquito más la cultura antigua y la situación de los destinatarios originales. Sí, para ese hay que
esforzarse un poquito más, y a lo mejor no solamente con la Biblia solamente, pero si se puede, y hoy tenemos muchas herramientas para hacerlo. Número 2, contexto literario. Primero, se trata del texto, que eso sí lo tenemos aquí. Se trata del texto que rodea el pasaje específico. O sea, si vas a predicar, que hoy la tarea va a ser de Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Más tenga vida eterna. Pero se han preguntado alguna vez, o sea, cuando tú hablas normalmente, ¿dónde tú pones un porqué? ¿Dónde pones un porqué? Para dar una razón. Para dar una razón, ajá, ¿de qué? Estás dando una explicación. Estás dando una explicación, ok. ¿Y esa explicación sale de la nada o hay algo? Hay algo que está antes, que es importante. O sea, yo dije una afirmación y el por qué me está explicando esa afirmación. Entonces, fíjense, noten cómo empieza el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos quedamos solamente con Juan 3:16, pero hay un bagaje detrás que explica o que está arrojando luz sobre lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en Juan 3:16. Entonces, cuando analizamos esas cosas, pues cortamos la línea melódica del pasaje y solo nos enfocamos en lo que nos interesa a nosotros. Pero si queremos ser fiel a Dios, no podemos pasar por alto eso. Entonces, contexto literario tiene que ver con un pasaje antes y después, y tiene que ver también, aunque en este nivel no lo vamos a cubrir, pero tiene que ver también con la manera de la literatura que estamos viendo. O sea, si es una literatura que se tiene que interpretar de forma literal, o si es poética, si es narrativa, eso lo vamos a ver después. Entonces, pasos para descubrir la línea melódica. Lee el libro completo. Lee el libro de manera, si puedes, hoy no lo leas completo porque va a ser el Evangelio de Juan, pero si puedes, lee el libro completo para que tengas una idea de lo que el autor está hablando completamente, cuál es el tema central del libro, cuáles son los términos que el autor usa y cómo los usa. O sea, para predicar, pues, y no es una tarea de 5 minutos. Entonces, hay que esforzarse un poquito. También busca repeticiones. Aparte de leer el libro completo, también lee el principio del libro y lee el final del libro. Si vas a predicar de los salmos, pues bueno, puede ser que puedas leer el Salmo 1 y el Salmo 150 y te vas a llevar una idea de qué va el libro completo, o sea, de alabanza a Dios, tiene algo de instrucción. O si vas a leer, por ejemplo, vas a predicar un evangelio, pues lees el principio del evangelio y enseguida van a empezar el evangelio según evangelio de Cristo y al final te va a dar el resumen también de lo que el autor quiere. Casi siempre, incluso en las cartas de Pablo y en las demás, el centro o lo que el autor quiere enfatizar, y en las prédicas también, empieza al principio de manera introductoria y al final a manera de conclusión, pero te dan el énfasis de lo que el autor quiere transmitir. Entonces, ese es importante. Número 2, busca repeticiones. En la Biblia, o sea, en donde está el pasaje, busca palabras que se repitan, es importante. Igual, fíjense que es igual a lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros queremos llamar la atención sobre algo, pues repetimos una misma idea, repetimos una misma palabra. Entonces, en la Biblia pasa a suceder lo mismo. Busca palabras repetidas, busca frases repetidas, incluso variaciones, pueden ser variaciones, pero son cosas importantes. Y anótalas. También caza declaraciones de propósito. Cuando te encuentres una declaración de propósito en el sentido, por ejemplo, en el libro de Judas, dice, yo he escrito esta carta para tal cosa. Entonces ya ahí el autor te está dando el mensaje o lo que él quiere transmitir. Y tu predicación no puede ir en contra de lo que el autor quiere decir. Porque imagínense que el Evangelio de Juan, al final, Juan está diciendo, yo he escrito esto, lo voy a parafrasear, yo he escrito esto para que creyendo tengan vida eterna. Entonces tu mensaje tiene que estar en sintonía con el objetivo de Juan. No puede ir Juan por aquí y tú por allá, tienen que estar en sintonía. Número 3, responde a las preguntas amigas. Es algo muy básico, pero muchas veces lo olvidamos. Cuando tengas un pasaje, responde qué, quién, cuándo,
dónde, cómo, por qué y para qué. Eso te va a dar luz también de qué es lo que está pasando. Puedes ir a la Biblia y preguntarle y decirle, o sea, David, ¿por qué tú hiciste esto? David, ¿por qué tú no fuiste a la guerra y miraste por una ventana a Betsabé? O Nicodemo, ¿por qué tú le dijiste a Jesús que tú sabías que él venía de Dios? Y cosas así, y la misma Biblia te va a ir respondiendo. Y esas preguntas pueden ser usadas a la hora de formular la línea teológica o de formular la estructura del mensaje. Cada texto tiene una estructura. O sea, el autor cuando escribe, no crean que está así escribiendo al azar, está inspirado por Dios, pero él está teniendo una idea en mente y nuestro trabajo es descubrir cuál es esa idea. Entonces cada pasaje tiene una estructura y la estructura te va a revelar el énfasis. Y de verdad, piensa en esto como cuando tú estás hablando con alguien y quieres que te entienda. Y quieres que su corazón o quieres que su actitud cambie. Una prédica es algo parecido, pero ahí el que está obrando es el Espíritu Santo y tú eres solamente un interlocutor y tienes que comunicar lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo vamos ahora sí de ver? Por favor. Resumiendo todo esto que hemos visto hasta ahorita en 3 pasos, ¿cómo ha organizado el autor este pasaje? Vamos a ir al estudio y vamos a ver cómo ha organizado el autor. Muestra descubriendo la estructura en secciones con las referencias de versículos. Y esto incluye el paso 1 que vimos anteriormente. Si ven, en esta hoja hay 2 cosas. Hay un ejemplo de esto que está aquí. Y por otro lado es lo que me gustaría desarrollar, o que ustedes desarrollen hoy, que es como el ejercicio práctico. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de Primera de Juan, de un ejercicio de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y me dice, ¿cómo ha organizado el autor este pasaje? Por favor, muestra la estructura en secciones con la referencia a los versículos. ¿Qué se hace? Se leen los versículos y a tu entendimiento pues vas viendo cuál es el énfasis de los versículos. Puede ser que hayan 2 versículos con un mismo énfasis o 3 versículos con un mismo énfasis. Entonces, el ejemplo dice, ¿cuál es la estructura? Bueno, primero, ¿quién era el verbo? Estamos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Ese pasaje, lo primerito que dice es quién era el verbo. El logos, versículos 1 y 2. Segundo, ¿qué hizo el verbo? Y 3, ¿qué tenía el verbo? Esta es la primera parte del estudio exegético. Leer el pasaje y como dividirlo, desglosarlo. O sea, aquí estoy viendo tal cosita. Lo anoto. B, declara en una oración corta el énfasis que esta estructura revela. O sea, ya cuando tienes este detalle de las referencias de los versículos, pues, ¿qué es lo que tú crees? Todavía no es idea exegética, vamos a decir que es como una preidea, pero todavía no. Entonces, declara en una oración corta el énfasis que esta estructura revela. Jesús es el Dios verdadero que hizo todas las cosas, es más o menos escribir o plasmar lo que tú ves en el pasaje. Número 2, cómo el contexto informa el significado de este pasaje. Ahí es cuando entran en otro paso. El contexto literario, pasajes antes y después del texto. Entonces, ahí pues lo que debes poner es lo que tú observes de si le da luz, o sea, vamos a trabajar en Juan 3:16 y vas a ver, bueno, hay un porqué, entonces tengo que fijarme antes qué es lo que está hablando para ponerlo ahí. Entonces, el C es contexto histórico, circunstancias de la audiencia. Ese, si quieren ahorita, pues si conocen algo lo pueden poner, pero si no, pueden olvidarlo. Después vamos a explicar más sobre ese. Y D, hay un D que no lo puse en la presentación, pero sí aquí en el ejemplo, el contexto bíblico. Si hay citas, ese va a ser más bien para el próximo miércoles, pero si ustedes ven en el pasaje, si hay alguna cita, si hay alguna alusión, si les viene a la mente algún pasaje que conecte con el pasaje que estamos viendo, pues lo pueden poner ahí si quieren también. Y ahí vienen los ejemplos. O sea, en el contexto bíblico cita yo puse
Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque Juan empieza en el principio, era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y Génesis 1:1 empieza en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces es como una alusión a ese pasaje. Y el punto número 3, que ahí es donde queremos llegar, ese es el objetivo hoy. Basado en tu trabajo hasta este punto, escribe el objetivo del autor para su audiencia en una oración corta. Esa es la idea excelente. O sea, no es una idea de marketing todavía, no es la idea que vas a presentar en la predicación, pero es la idea de qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje. ¿Ok? Entonces, fue muy largo. Ahorita me gustaría que por mesa, fíjate, no individualmente, sino por mesa, por equipo, pudieran hacer ese trabajo juntos. Si miran la mesa, o si miran la hoja, no la mesa. Si miran la mesa. Sí. Si miran la hoja, pues ahí van a tener esos mismos puntos, pero ya vacíos para que ustedes los puedan llenar. Y el pasaje que me gustaría que pudiéramos trabajar hoy es Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y que puedan responder esas preguntas y ya no tan hacer ese ejercicio básico. ¿Okay? Entonces,